Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de datos curiosos sobre la selva. Lo que conocemos sobre la selva, jungla o bosque nunca será suficiente, ni siquiera lo es para científicos especializados, que continuamente descubren nuevas especies y formas de vida, además de comportamientos de seres vivos en constante evolución, por lo cual es interesante saber un poco más sobre algunas particularidades no tan comunes o conocidas por todos. Veamos entonces el Top 10 de curiosidades sobre la selva. Top 10. Las selvas tropicales son los verdaderos paraísos de la biodiversidad terrestre. Aunque cubren apenas el 5% de la superficie, albergan alrededor de 2/3 partes de toda la variedad en fauna y flora del planeta, y cada día se descubren en ellas nuevas criaturas de todo tipo. Se estima que en una sola hectárea de selva tropical habitan unas 1500 especies distintas de animales, entre mamíferos, reptiles, anfibios, aves, insectos e incluso peces. Aún quedan por descubrir millones de especies de plantas, insectos y microorganismos. Las selvas tropicales se suelen llamar la mayor farmacia mundial debido a la gran cantidad de medicinas naturales que se obtienen en ellas. Top 9. La deforestación es un gran problema para la subsistencia de las selvas. Con más de 7 millones de árboles talados cada año, es una de las principales amenazas para la supervivencia del Amazonas. El motor que impulsa la deforestación en la Amazonia es la explotación de su inmensa riqueza. Desde los años 90, los protagonistas de la deforestación han sido la expansión de terrenos para la cría de ganado y para plantaciones de soya y aceite de palma. Considerada el pulmón del mundo, la selva amazónica, con una superficie de alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados, siendo el bosque tropical más grande del planeta, ha perdido desde 1970 una área forestal superior al tamaño de Francia, según datos de Greenpeace, que es una ONG ambientalista internacional. Detrás de esta desaparición masiva de bosque tropical se encuentra la deforestación, que durante las últimas décadas se ha convertido en un problema medioambiental. Top 8. Puede que uno de los datos más espectaculares de la selva amazónica sea el logro de Martín Strel, un nadador esloveno de larga distancia, llamado el Delfín del Amazonas, porque en el año 2007 nadó totalmente al río Amazonas, considerado el segundo río más largo del mundo. La travesía duró 66 días y se inició en las cabeceras de los ríos del Perú hasta la costa de Brasil. Al llegar exhausto a Belén y recibido como un héroe, Martín Strel estuvo cerca de sufrir un paro cardíaco. Llegó en un estado físico lamentable, afectado por estrés psíquico, además de numerosas afecciones en la piel, cansancio muscular y con serios temores de que pudiera sufrir algún problema coronario. Recibió atención médica al finalizar la prueba para ser trasladado a un hospital minutos después. Este gran desafío, donde tuvo que nadar 5.268 kilómetros, le hizo acreedor de un récord Guinness. Top 7. La anaconda verde se esconde en las aguas del Amazonas y es la serpiente más grande del mundo, con una longitud de hasta 10 metros. Aunque no ve a los humanos como presas, sin duda podría matar a un adulto. La anaconda verde o común es una especie de serpiente de la familia de las poas. Su hábitat natural son las charcas y los ríos. Suele estar en estanques de agua quieta. También se le puede encontrar en los árboles. A pesar de su tamaño intimidante, no es una serpiente venenosa, sino una serpiente constrictora, es decir, atrapa a su presa con sus colmillos y hace que se sumerja en el agua hasta que se ahogue para triturarla, tragarla por completo y comenzar un extenso proceso digestivo. Generalmente se alimentan de grandes roedores como ratas y ratones, además de venados, peces, ranas, aves y muchos otros reptiles de agua. Captura a sus presas cuando ellas van a acercarse a ingerir agua, las sorprende, atrapa y las enrosca con su cuerpo hasta que dejan de respirar. Su ataque dura 10 segundos. Top 6. Ciertamente hay animales peligrosos viviendo en la selva, pero la mayoría de ellos tienen poco interés en los humanos. Sin embargo, aquí habita uno de los animales más venenosos del mundo, la rana dardo venenosa, que es letal si se toca. La rana dardo dorada es considerada
el animal más venenoso de la Tierra. Es una especie única que mide unos 5 centímetros y tiene veneno suficiente como para matar a 10 hombres adultos. Los indígenas en Verá de Colombia usaron durante siglos este poderoso veneno para untar las puntas de los dardos que disparaban con sus cerbatanas. De ahí el nombre de esta especie. Viven en una pequeña área de la selva tropical de la costa del Pacífico de Colombia. Aunque es una especie abundante, la destrucción de la selva tropical ha hecho que forme parte de las listas internacionales de especies amenazadas. Top 5. El Amazonas es tan grande que si fuera un país sería considerado el 9º más grande en cuanto a tamaño. El bosque tropical del Amazonas, que abarca gran parte del noroeste de Brasil y se extiende hasta Colombia, Perú, Ecuador, Guayana y Venezuela, es el bosque tropical más grande del mundo y es famoso por su biodiversidad. Se dice que la Amazonia es el pulmón principal de la Tierra, porque al ser la mayor selva del planeta, es la que más importancia tiene en la conservación de los gases de la atmósfera, porque está demostrado que las entradas y salidas de CO2 y de O2 están equilibradas. Se trata de la mayor selva del mundo y tiene enorme importancia ecológica. Su biomasa es capaz de absorber inmensas cantidades de dióxido de carbono. La selva amazónica constituye la 10ª parte de todos los bosques del planeta. Top 4. La humedad en la selva es tal que si dentro de ella cae un rayo no se podría generar un incendio. Es más, resulta prácticamente imposible que se origine un incendio de manera natural en su interior. La saturación de agua se justifica ya que un árbol adulto tiene la capacidad de absorber hasta 1 tonelada de agua al día y este proceso ayuda a la retención de humedad. Así la selva tiene la capacidad de generar su propia lluvia, ya que cuando ésta cae al suelo, las raíces profundas de los árboles la absorben y a través de la transpiración la libera a la atmósfera, donde forma nubes para luego volver a caer como lluvia. Por tanto, la continua tala de árboles no permite que estos contribuyan al ciclo del agua, ocasionando que la temporada de sequía se alargue y por ende que los incendios crezcan y duren más. Carlos Castaño Uribe, antropólogo y director científico de la Fundación Herencia Ambiental de Colombia, afirma que si cortamos los árboles es como cortar un pitillo, nos quedaremos sin agua. Top 3. Se estima que en la selva amazónica viven aproximadamente unas 400 tribus nativas. Puede que unas 50 tribus no hayan tenido nunca contacto con el mundo moderno. La mayoría de los indígenas se hallan en comunidades establecidas a lo largo de los ríos. Viven del cultivo, caza y pesca. 5 siglos después de que los europeos conocieran la selva de la Amazonia, muchos indígenas siguen muriendo a manos de los foráneos, enfrentándose a la amenaza de aniquilación. Esto debido a que no se respeta su propiedad sobre el territorio que ocupan, ya que en los pueblos indígenas, cuyas tierras son respetadas, generalmente evolucionan y prosperan. Top 2. En ciertas comunidades indígenas de la Amazonia, el chamán es un personaje respetado, considerado como un ser especial capaz de volar al cielo y regresar a la tierra, encontrando distintas formas de dioses, espíritus, demonios y fuerzas sobrenaturales. También se comunica con sus ancestros, todo esto para darle una presencia múltiple y una funcionalidad particular al interior de su cuerpo. El chamán actúa relacionando a humanos, animales, plantas, espíritus, fenómenos naturales y otros, por lo que son considerados por su comunidad como custodios de conocimientos. Su labor es que junto al jefe político de la tribu o cacique hallen las soluciones a conflictos o problemas con la ayuda de su asesoría o recomendación. No obstante, a pesar de sus aportes e importancia, no acumula poder ni bienes materiales ni algún beneficio personal. Top 1. En la Amazonia florece una abundancia de asombrosas especies de plantas y animales que han aportado a la sociedad una variedad increíble de medicamentos, desde anticonceptivos hasta tratamientos para la hipertensión y la malaria, analgésicos y tratamientos para el cáncer. Tal vez es el caso publicado en el año 2018 por la revista Elijon sobre los resultados del estudio de una planta del Amazonas, Vismia
bacífera que mata las células del cáncer de hígado. Actualmente hay mucho interés en identificar compuestos derivados de las plantas que puedan ser actualizados como agentes quimioterapéuticos con capacidad para parar el crecimiento de los tumores o para tratar la metástasis. Por ejemplo, explica la doctora Jennifer Trepiana, una de las autoras del estudio. Las poblaciones indígenas la utilizan por su capacidad antiinflamatoria o para enfermedades del tracto urinario o enfermedades de la piel. Pero nosotros la elegimos porque en estudios anteriores habíamos visto que es la que posee la mayor capacidad antitumoral ante las células de cáncer de hígado que hemos utilizado, comenta la investigadora. Entre las maravillas que nos ofrece la selva quisimos destacar los puntos desarrollados, pero si consideras que alguna particularidad debería ser incluida, o si deseas hacernos tu aporte al respecto, utiliza el espacio dispuesto para ti en comentarios. Si te gustó el video de hoy, indícalo con el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otros interesantes videos que seguro te van a gustar.